Hola, muy buen día. Bienvenidos a Podcasteando lo Social, un podcast del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombiana. Hoy los saludamos desde la ciudad de Cali y dedicamos este capítulo a un tema importante y es el panorama migratorio que se vive actualmente. Hoy en día hay un aumento de la migración inversa y eso se está viendo reflejado en miles de personas viajando forzadamente del norte hacia el sur. Así es, Tatiana. Hoy nos acompaña el padre Arturo Arrieta. Él es director de la Pastoral Social de Palmira y director de la Red Clamor Colombia. Así también está Paula Cerón Arboleda, coordinadora Grupo de Acciones Públicas de la Universidad ICESI y del proyecto Observatorio de Movilidad Humana y Protección Internacional. Este año conmemoramos la Jornada del Migrante y del Refugiado número 111, que nos invita a reconocer en cada persona en movimiento a un mensajero de esperanza. Esta jornada nos invita precisamente a reflexionar sobre la realidad del flujo inverso que estamos atravesando y las razones que llevan a ese retorno forzado. Bueno, el Papa León XIV nos recuerda en esta jornada del migrante que las comunidades de migrantes no solo son una estadística, sino que detrás de ellos hay historias, hay familias que los acompañan y hay familias que los esperan. Por eso también nos invita y hace una reflexión en torno a la solidaridad con estos migrantes, a este nuevo reto que tenemos las organizaciones que estamos acompañando ese flujo migratorio y además esa búsqueda constante de los migrantes por un lugar seguro y ese retorno forzoso pues refleja un poco eso, esa búsqueda, pero también cómo se mantiene la esperanza viva para encontrarse nuevamente con sus familias y para seguir buscando un futuro digno. Las cifras y las historias son complejas y nos ponen frente a un panorama que presenta un reto para las organizaciones que acompañan a la población migrante. Hoy tienen el reto además de adaptarse para seguir apoyando a la población en esta reconfiguración de la movilidad humana, provocado principalmente por las políticas migratorias. En lo que va del 2025, se han identificado más de 14.400 personas en este flujo inverso. Estos son cifras de la Defensoría del Pueblo. Y para entenderlo a profundidad, tenemos a nuestros dos expertos que nos van a acompañar en este diálogo que vamos a realizar el día de hoy. Bueno, entonces, Lina, ya entrando en materia y hablando de este panorama del flujo migratorio inverso, tenemos a nuestros invitados que ya los presentaste, el padre Arturo y a la profesora Paula. Y empecemos por tener claro el panorama y entender esas dimensiones del flujo migratorio inverso, padre Arturo. Entonces, ¿cuáles son los principales motivos de las comunidades de migrantes que los están llevando a emprender ese retorno, esa migración inversa? Bueno, sin duda alguna, la principal o el principal motivo de este flujo inverso es las políticas restrictivas que se han adoptado, especialmente en Estados Unidos. Aunque ha sido, digamos, unas políticas mucho más restrictivas en Estados Unidos, no es ajeno eh, a nosotros el saber que también en otros países, incluso de América Latina, recientemente Ecuador ha adoptado ciertas políticas restrictivas, han generado este flujo inverso. Eh, Pienso que en el marco de estas políticas también pues hay unos fenómenos gravísimos como son la criminalización de la migración. Eh, pero también esas políticas que pues, desde la perspectiva de la doctrina social de la iglesia ahondan o se le debe ahondar una crítica frente al utilizar a los migrantes como una moneda de cambio o para fines políticos. Y pues, pienso que el gran problema es el de el juego político en donde los migrantes quedan allí como una moneda de cambio y se
enfoca precisamente la discusión eh, en el migrante como precisamente un objeto de descarte, ya lo decía Francisco, ¿no? Eh, una cultura del descarte que impera, en donde está el juego de países poderosos, y ellos quedan como en la mitad de toda esta discusión. Bueno, Paula, por favor, cuéntanos, ¿esta migración tiene las mismas dinámicas que las conocíamos hacia el norte? ¿O estamos viendo nuevas dinámicas en esta migración inversa? Bueno, estos flujos migratorios inversos tienen una dinámica con unos trazos diferenciales. La primera es que estamos viendo flujos migratorios bidireccionales. Eso quiere decir que las personas salen, hacen el intento de entrar frontera norteamericana y vuelven y retornan. Y se vuelve un ciclo interminable en términos de dinámicas. Otro de los importantes enfoques que dinamizan estos flujos migratorios inversos, por supuesto, es las grandes limitaciones que hay en barreras migratorias que se han impuesto en el norte y que generan de alguna u otra manera retornos masivos. Y los medios de transporte, que usualmente era pasar por el Darién, que era básicamente caminantes cruzando el Darién, ahora la dinámica se cambia un poco porque se están usando más medios fluviales con embarcaciones pequeñas que aumentan también, invisibilizan muchos de los grandes riesgos que genera estos flujos migratorios inversos. Entonces yo creo que para estos flujos, como han cambiado, creería que son las situaciones. Hay una disminución total en términos de los intentos para migrar hacia el norte, pero hay unas migraciones bidireccionadas, es decir, intento, vuelven, intentan, vuelven, retornan. Sí, es una dinámica bien compleja y los medios con los cuales están también transportándose están diferenciados. Un poco también agregar el tema de las restricciones en la frontera Colombia-Panamá, ante todo en todo lo del Darién, ha restringido y lo que ha buscado entonces son otras nuevas vías para poder entrar a Colombia, que es en el caso Panamá-Colombia, para retorno, cosa que antes de sur a norte pues se usaba era más terrestre que fluvial. Profe Paula, en ese sentido de esa migración bidireccional, tú hablabas de unos medios de transporte, pero ¿qué rutas tenemos en este momento? Porque antes teníamos esta ruta de Necoclí hacia el Darién, pero ¿cómo se han modificado en esa migración inversa? ¿Cuáles son las rutas predominantes en este momento? Ahora la dinámica está puesta ante todos los municipios de Capurganá y Turbo. Son las principales entradas por el departamento antioqueño, es decir, toda la costa pacífica de Colombia. Son las principales rutas que están en este momento mediante embarcaciones pequeñas trayendo a la población Panamá-Colombia. Y eso agregarle también, ¿sí? Una ruta que es un poco más larga, un poco más costosa, que es por Buenaventura. Por Buenaventura también. Es importante tener como presente esa ruta, eh, lo que nuevamente, como se hizo en la ida, va generando, digamos, como represión, digamos, como que están ahí grupos de migrantes al regresar, quedando estancados y va generando. Eso hablando de la migración venezolana, ¿no? Pero hay que recordar también Precisamente. esos otros temas que son los otros retornados. Exacto, padre. Precisamente esa era nuestra siguiente pregunta. ¿Quiénes son esas personas que están retornando? O sea, en ese trabajo desde el territorio, de pronto desde su labor como director de la red Clamor, ¿qué han identificado quiénes son las personas que están retornando? Mira, los retornados son, digamos, sobre todo personas de América Latina que han migrado, incluso colombianos, desde hace muchísimos años, ¿sí? O también recientemente, pero también venezolanos por la situación política, salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos,
de todo Centroamérica, Suramérica, Mm. sobre todo, es como la migración. Pero fíjate algo que me parece a mí muy importante, sobre todo eh, países como México, ¿sí? Han sacado como ciertos programas como México te abraza, ¿sí? Para el retorno seguro. Para el retorno seguro, ¿sí? Habría que entrar a evaluar qué tan funcional ha sido a lo largo de todo este tiempo. Pero hace poco, incluso hace poco, hablaba con un retornado colombiano, Ujú. ¿sí? Estuvo 60 días desde su captura en Estados Unidos y lo llevaban de un lugar a otro, de un aeropuerto a otro, en condiciones además infrahumanas, sin buena comida, sin siquiera una pastilla para el dolor de cabeza, durmiendo en unos sitios, digamos, casi que en el piso. Él me contaba precisamente en este ejercicio de atención que hacemos que incluso adultos mayores, Mm. ¿sí? En esos espacios, 60 días, eh, donde les quitaron todos los derechos encadenados, manos, pies y cintura, Mm, ¿sí? sí. Es decir, y al retorno a Colombia solo le quitaron, pues su esposa, solo ya el último viaje que venían regresando a Colombia. El único buen trato que recibieron fue cuando llegaron a Colombia por parte de Migración Colombia. Sin embargo, aunque en Colombia existe la ley 1565 de 2012, que es precisamente la ley de retorno, en donde hablan de beneficios tributarios, temas económicos, no es una ley, digamos, que está ampliamente implementada, porque me decía, nos dieron una noche en un hotel, ¿sí? Y nos dijeron, váyanse a la casa. O sea, Adicionalmente a eso es que en la reglamentación colombiana un retornado es aquel que dura 3 años fuera del país, que va un poco en oposición al instrumento internacional que dice que usted es una persona retornada si lleva 1 año o más en territorio extranjero. Entonces también hay esa limitante, ¿no? Porque si usted va toda esa ruta, demora menos de 3 años, pues no es dentro de la categoría de personas retornadas en Colombia. Me Sí. creo que es bien, bien complejo. Y lo que decía el padre tiene toda la razón. Yo creo que hay un tema crucial y es cómo se da respuesta al retornado, no solamente con unas prerrogativas de índole económicos o con posibilidades en términos de servicio, disminución en tarifas de algunos servicios públicos, sino pensarse la cuestión de cómo logro también la estabilidad económica y psicológica de esa persona que retorna, porque igual que un migrante tiene lo que denominamos el duelo del migrante, que es un impacto en términos psicosociales de la persona, el que retorna también tiene un impacto en sus emociones, en la parte psicosocial, que tiene que también tenerse en cuenta. Entonces, ¿cómo estamos dentro del programa de las políticas del Estado, transmitiendo estas herramientas para que además de estos servicios muy acotados que se brinda para la población retornada, se mira con integralidad lo que significa para una familia o para una persona tener que retornar nuevamente a territorio colombiano y volver a generar una estabilidad y un vínculo con el territorio? Entonces, ese también es un análisis bien, bien, bien importante. Yo quería ahí puntualizar que tengo aquí unas cifras, ya que aquí el padre comentó sobre unas cifras de Buenaventura, ya que estamos precisamente en la ciudad de Cali, en toda la zona pacífica de Colombia, y hay una incidencia bien importante de Buenaventura. Y este es el último informe, les voy a leer las cifras del Comité Interinstitucional Humanitario, en donde vemos unas cifras que van a estar ingresando en tránsito inverso para hasta el 2025, agosto 2025. Al menos 12.042 personas han sido identificadas ingresando a Colombia en tránsito inverso durante el primer semestre del 2025. Son 12.042 personas. Y dentro de este tránsito inverso, pues se tiene básicamente que en Buenaventura,
en este periodo solamente han ingresado registradas y que han determinado, porque hay que decirlo, a Franca Liz, que hay un subregistro y este subregistro pues está generado en que muchas personas pasan invisibilizadas y retornan de forma invisibilizada. En el registro oficial que se tiene son 166 personas y con esta muestra pues cabe también como caracterizar un poco la población que está retornando. En primer momento son mayores las personas adultas, en mayor porcentaje las que retornan, y en un 27% niños, niñas y adolescentes, de los cuales de estas personas adultas que retornan, un 4.2 son mujeres embarazadas, lo cual aumenta su situación de vulnerabilidad. Y la cifra que hablábamos, que en su mayoritariamente era población nacional venezolana, por supuesto que en esta cifra de los 166 que retornan por territorio nacional colombiano, 164 son de nacionalidad venezolana. 164 son personas venezolanas. Eso quiere decir que la cifra, pues indudablemente lo que vamos a ver es una representación mayor en términos de nacionalidad venezolana, de los cuales llegan al territorio colombiano. Me parece importante también decir que esos que vienen por el mar, sí, obviamente son los que quedaron represados, no pudieron ingresar a Estados Unidos en su mayoría, que vienen regresando de México, quedaron represados en Panamá o que también quedaron represados en Costa Rica y que ellos mismos tienen que buscar las vías de poder regresar. Obviamente, el tema de los deportados que llegan en aviones a sus países, como Colombia u otros países, pues llegan viviendo todas estas situaciones poco humanitarias por parte del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, esas cifras de las que ustedes hablan primero, pues de la cantidad de retornados que estamos recibiendo, pero también del tiempo que se demoran en retornar, porque a veces van retornando por días, pero hay gente que lleva en este camino años, ¿cierto? Entonces, ¿qué reto representa también para los municipios que están recibiendo a estas comunidades? ¿Cómo se deben preparar y qué impacto puede llegar a tener en temas de presupuesto, de preparar los servicios para atender a estas mujeres que vienen en condiciones de embarazo también, para los niños y niñas? Pues aquí en términos de gobierno municipal yo creo que quedan totalmente sobrecargados. Es indudable que las capacidades instaladas de los municipios que recepcionan este tipo de flujos migratorios están totalmente desbordados en capacidades y eso genera pues una atención débil por parte de los gobiernos locales a la población que está retornando. Y creería que no tanto relacionado a las responsabilidades de las autoridades locales, sino más verlo que esto tiene que ser una política nacional, ¿sí? Es que si vamos a ver municipios como Capurganá, ¿sí? Son municipios con un presupuesto público muy bajo y además con una planeación que tienen que abarcar otras necesidades también en lo local. Entonces esto tiene que ser una apuesta de una mirada desde lo nacional y no desde local, es decir, la iniciativa y la articulación debe provenir desde lo nacional porque esto tiene que entrar en una necesidad de la agenda pública, ¿sí? Entonces, creería que lo que más se tiene que hacer para poder fortalecer la capacidad de atención y de ayuda humanitaria, también de direccionamiento de esta población, porque esta población, la mayoría no son colombianos, como estamos viendo en las cifras, no son nacionales colombianos, son nacionales extranjeros, y es indudable que necesitamos sí o sí que esto tenga una agenda pública de respuesta en términos de atención humanitaria y también de presupuesto destinado para dar respuesta en las municipalidades que son receptoras de estos movimientos inversos. Claro que sí, pues digamos que también hay, digamos, otra dinámica, lamentablemente, en medio de pues este escenario tan terrible que están atravesando las personas migrantes. También hay en muchas poblaciones que se están aprovechando o se están vulnerando derechos de protección. ¿Cuáles son como estos, sí, como estos derechos que se están viendo vulnerados más bien?
y quiénes son estos grupos que se están aprovechando pues digamos que de esto. Pues no es un secreto que tanto cuando el flujo eh, iba en dirección pues hacia los Estados Unidos, eh, digamos que quienes hicieron, si podemos decir es así, un agosto en todo eso fueron los grupos ilegales, ¿no? De hecho, en alguna ocasión se resultó decir, no solamente aquí en Colombia, sino también en México, que ya era mucho mejor, sí, digamos como crear todo un negocio y así fue en torno al tráfico de las personas que era el mismo tráfico de drogas, ¿no? Sí, y así se marcó tremendamente en países como en México, ¿no? Pienso que en temas de protección mm, siguen habiendo para los migrantes, tanto los migrantes en tránsito como los migrantes que han decidido, digamos, estar en una ciudad, por ejemplo, Cali, por ejemplo, Palmira, Bogotá, muchísimos retos, máximo ahorita cuando, como es conocido de ustedes, pues ya lo ha dicho Paula, eh, digamos, no hay unos presupuestos, digamos, contundentes o claros para atender esa crisis humanitaria. Ujú. Es que se ha querido vender la idea que ya la crisis humanitaria pasó y resulta que aún vivimos una crisis humanitaria migratoria. Y yo pienso que eso es importante tenerlo claro. Y frente a ese ejercicio de esa crisis humanitaria, pues temas de protección, por ejemplo, el tema de niñez, sí, es un tema de protección tremendo, ¿sí? Temas de protección como tienen que ver también de la población LGTBI, más el tema de la mujer, ¿sí? Siguen migrando mujeres con sus niños. Temas de protección que pasan por algo como es la atención psicosocial que frente también a la salida de muchos de esos programas de la cooperación internacional quedaron totalmente Desfinanciados. desfinanciados, huérfanos, aquí mismo, por ejemplo, en Cali, en Palmira, teníamos organizaciones que apoyaban el ejercicio que hacía nuestra Caritas Diocesana, por ejemplo, que tenían que ver con el cuidado de la niñez, como Save the Children, temas que tenían que ver con el tema de la violencia de género, como Harlem Alliance, incluso líneas de la misma Caritas que quedaron totalmente desfinanciadas y que, digamos, pues se han ido como diluyendo. Y es muy peligroso porque cuando las cosas se van diluyendo, entonces dicen no existen. No, no, no es que no existen. Es que sencillamente no se están atendiendo. ¿Sí? Entonces me parece que uno de los temas más graves dentro de todo este tema humanitario es evidentemente la protección. Y es muy curioso porque eh, eh, las mismas ACNUR, eh, la OIM han colocado como la protección como uno de los ítems fundamentales en la atención, pero resulta que es los que menos tienen. Fíjate tú los mismos hogares de paso. O sea, hoy día los pocos recursos que hay, se prefiere muchas veces llevar a las personas a un hotel, pero como allá se van allá generando incluso también unos temas, digamos, que atentan la protección. Y en ese sentido también, pues, enmarcar que ya para propiamente en Colombia, pues de este mismo ejercicio de la migración han ocurrido muchísimos casos de doble afectación frente al misma situación Ah. del Reclutamiento. reclutamiento y situaciones de grupos de migrantes que son llevados a zonas para raspar coca y a llevarlos a grupos armados. Entonces, es preocupante. Yo pienso que es dramática la situación, sigue siendo dramática la situación de los migrantes en Colombia y no solamente en Colombia, el panorama que nos dibuja a nosotros la Red Clamor sobre todo en América Latina y el Caribe, termina siendo igual o peor de dramática. Y padre, usted, bueno, usted como director de la Pastoral de Palmira,
pues que atiende todo este tema de esta primera atención en crisis, pero también estos proyectos y estos programas de estabilización de los migrantes que tienen como opción quedarse en Palmira o en Cali. También tiene esa mirada regional como coordinador de Colombia de la Red Clamor. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de la Red Clamor frente a lo que está pasando en esa migración inversa? Mira, precisamente en los diferentes comunicados de Clamor, que es una red de América Latina y el Caribe, y que precisamente trabaja en favor de la migración, de los refugiados y contra la trata de personas. Hay unos puntos, digamos, como que son homogéneos dentro de la crítica que se hace a las políticas de disuasión y a todo este cierre de fronteras. Uno es el rechazo a todas las políticas regresivas. Lo que nosotros estamos viendo hoy son políticas regresivas. Y la red Clamor se ha pronunciado desde los diferentes países en bloque como red en contra de las políticas migratorias regresivas, especialmente de Estados Unidos, que buscan cerrar fronteras, suspender acceso a derechos de asilo. En este tema de asilo, la profe Paula es más experta. Y también, si ustedes se dan cuenta, militarizar los límites territoriales. Eso me parece que ha sido una de... Clamor se ha manifestado al respecto también. Hay algo que es la externalización de las responsabilidades. Es decir, la devolución o la deportación de los migrantes a terceros países como Colombia, como México o sus países de origen, digamos, cuando la vida y la libertad están en riesgo, como en Venezuela. Entonces es vista como una forma de externalizar la responsabilidad y no abordar la situación humanitaria de fondo. Y otro aspecto es el llamado que ha hecho Clamor, que es un llamado a la hospitalidad, a seguir como iglesia aún en medio de los desafíos que se nos plantea hoy, a seguir haciendo realidad esos verbos que siempre nos ha invitado el Papa Francisco, que es acoger, proteger, promover, integrar. Y siempre es el llamado de no construir muros, construir puentes y sobre todo a disuadir, a desafiar esos discursos de miedo y de exclusión, promoviendo lo que es la solidaridad y la acogida. Y un tema que me parece importante es el derecho a no ser devuelto, ¿sí? Ajá, O sea, principio de no devolución. principio de no devolución. O sea, eh, y esa es una postura que ha tenido Clamor y que se alinea con el derecho internacional que exige a los estados garantizar que ninguna persona sea devuelta o que haya en las instituciones Alista. colectivas como se ha dado. Y otra cosa, frente a este tema de los que son devueltos, es que la reintegración debe ser integral y debe ser humana. En ese sentido, Clamor se ha expresado, atender las causas de la migración forzada, ¿sí? No se está atendiendo el tema de las causas, el enfoque holístico de la reintegración y obviamente la restitución de derechos indistintamente de la nacionalidad. En resumen, la red Clamor ve el retorno, especialmente el forzado, porque hay diferentes planes de retorno, digamos como una medida que a menudo fracasa en su objetivo de proteger al migrante, ¿no? Esa es la idea que a veces se vende. Y en el caso, por ejemplo, venezolano, como una acción que expone a las personas a mayores niveles de vulnerabilidad debido a la crisis que está viviendo nuestro país vecino. Bueno, para entrar en este segundo segmento y hablar de la coordinación estatal y de la adaptación de las organizaciones, retomamos este mensaje que nos envía el Papa León XIV en esta jornada de los migrantes número 111, y se refiere precisamente a esa amenaza que representa una falta de la coordinación estatal, que no solamente pasa en nuestra región, sino en muchos países que están viviendo la misma crisis de migración. Y también habla de esta sobrecarga a las organizaciones que se están ocupando de atender a la población de migrantes. En este caso, como organismo eclesial, lo estamos viviendo, pero además, cómo con todos esos retos podemos materializar esa solidaridad que no solamente podemos tener las organizaciones, sino toda la sociedad frente a este fenómeno que estamos viviendo, que es la crisis migratoria. Sumado a eso, la presencia de grupos armados, pues que amenaza con el futuro de la dignidad precisamente y de la paz en los territorios.
Este panorama evidencia precisamente la necesidad urgente de asignar recursos y de asumir responsabilidades, priorizando siempre la búsqueda del bien común por encima de la indiferencia. Precisamente solo así evitaremos que la esperanza de los migrantes pues se pierda, que es lo que no queremos que suceda. Bueno, profe Paula, en este sentido y frente a la atención y la respuesta que se está dando desde el Estado respecto a las políticas que se tienen actualmente en temas de migración, ¿cuál ha sido como esa atención que se ha dado desde Migración Colombia y todas las entidades del Estado que están organizándose para atender la crisis de la migración inversa? Pues hay unos operativos que se están haciendo en los centros CATEM, ¿sí? Que han puesto a disposición el gobierno nacional un poco para llevar las cifras de población que retorna, ¿sí? Estos flujos migratorios inversos. Eh, la posibilidad también de que se ha visto la articulación entre el gobierno nacional y estas ciudades receptoras de retorno, pero creo que la apuesta sigue estando todavía, nos queda para deber. Sí, yo creo que falta mayor sinergia, mayor articulación. Como bien decía el padre, hay un debilitamiento de las organizaciones no gubernamentales y de las agencias de cooperación internacional que se suman, digamos, a esta gran disminución de recursos para Colombia y que trae por eso también unas grandes necesidades y retos para el gobierno nacional de poder destinar recursos de manera proactiva y de poder unir esfuerzos tanto con la iglesia, con grupos de cooperación internacional que todavía estén en territorio, un poco para poder sondear la respuesta a la población que retorna. Yo creo que todavía está un débil la respuesta. Rescato, digamos, estos centros que se han puesto en los puntos de una u otra manera, están llevando un registro de población de retorno. Yo creo que es indudable tener datos de la población que llega a territorio. Es indudable que sin datos no podemos hacer acciones. Yo creo que hay que apostarle a caracterizar la población que está ingresando, que está retornando, de tal medida de que se puedan tener estrategias pero bien direccionadas para poder dar respuesta a lo que pasa en territorio colombiano. Precisamente, padre Arturo, ante este vacío que se está presentando de las organizaciones, ¿cuál es el papel entonces de la organización pues bueno, de la iglesia ante esta situación? Mira, yo creo que la iglesia siempre ha estado, está y seguirá estando. Ujú. Eh, y bueno, es que tenemos un llamado que hace parte de nuestra vocación de cristianos, ¿sí? Veo es, digamos, como también una oportunidad para recobrar la identidad cristiana frente a la atención, sobre todo de estos descartados. Y cuando te digo es que una oportunidad, es porque a veces desde las pastorales ha habido un gran esfuerzo, la misma Caridad Nacional, y a veces esa responsabilidad cristiana se delega. Y creemos que no es una responsabilidad de todos y cada uno de lo que decimos creer en Jesús. ¿Tú te imaginas todas las parroquias de Colombia siendo conscientes de esto? Entonces creemos que el problema no es de todos, sino de la pastoral especializada. Entonces pienso que a mí me genera una crisis tremenda, se los digo, cuando yo escucho que hay que sensibilizar del tema, de este tema, a comunidades cristianas cuando eso debe hacer parte del ADN cristiano. No solamente atender al migrante, sino a todo descartado. El Papa Francisco nos enseñó como la vacuna de eso. Él decía que frente a la globalización de la indiferencia, pues la vacuna debe ser la globalización de la solidaridad y yo le agregaría que la globalización de la empatía. Entonces, han habido esfuerzos ingentes de parte de las iglesias locales, de organizaciones de comunidades religiosas, de organizaciones de iglesias en general, pero sin embargo pienso que es una oportunidad para primero reflexionar
Ya desde el Antiguo Testamento se nos ha expresado de que precisamente ustedes que fueron extranjeros en Egipto trate al migrante como un nacido entre nosotros, porque ustedes también lo fueron. El mismo Señor en la palabra lo expresa, ¿no? Dar un vestido al que no le tiene. ¿Cómo lo hicieron conmigo? ¿Cuándo lo hicieron conmigo? Cada vez que lo hicieron con uno de estos más pequeños. Pienso que es una oportunidad para reflexionar de cómo un signo de los tiempos, como lo es la migración, el Papa Francisco lo colocó como un signo de los tiempos. Si ustedes lo recuerdan, en la primera salida que hizo Francisco de Roma, no fue a un país como Francia, como Estados Unidos, sino que se salió de Roma, salió a Lampedusa. Lampedusa no lo conocía nadie. Lampedusa es donde llegan muchos de los migrantes africanos y que mueren ahí en las narices de los europeos. Entonces, eso fue un signo de Francisco para decir precisamente cómo estas cosas no se nos pueden volver a nosotros paisajes. Y precisamente esto es algo que está pasando. La migración se nos está Sí. volviendo un paisaje. Y yo creo que ahí también apoyando la postura del padre es que es un derecho humano el de movilizarnos, es decir, la libre movilidad es un derecho humano, ¿sí? Nacemos transitando en la vida, ¿sí? Con desplazamientos internos, lo hacemos, voluntarios o forzados. Quisiera preguntarles a quienes están escuchando, ¿cuántas personas no tienen alguien que haya migrado? ¿Sí? Que esté en otro país o que haya sido víctima del desplazamiento forzado o que haya cambiado de ciudad de manera voluntaria. Es decir, es una condición de la misma naturaleza humana y hay que verlo con ese tipo de normalización y no hay que estigmatizarlo como un delito, como ha sucedido en estos últimos meses, en donde se ha catalogado que una persona que libremente se moviliza buscando oportunidades de diferente manera porque en su estado no las encuentra o de manera forzada por amenazas, no hay que catalogarlo ni estigmatizarlo como un delincuente. ¿Qué ha pasado? La migración no es un delito. La migración es una condición humana que nos permite ser parte y parte fundamental de nuestra esencia como seres humanos. Así que ese punto que quería resaltárselo al padre, que que lo resalta esas palabras de Francisco que me llenan el alma también porque era uno de sus temas bandera. Era cómo no criminalizar la migración y cómo todos en algún momento migramos, ¿no? Y otro elemento que creo ahí fundamental en la intervención que hace el padre es en relación a cómo podemos, de cierta manera, ver el fenómeno de la movilidad humana como un fenómeno no transitorio, ¿sí? Porque es que las Ujú. políticas públicas se vuelven con una visión muy cortoplacista, y eso estábamos hablando antes de la grabación con el padre, ¿sí? Son muy cortoplacistas en el momento, vamos a darle reacción inmediata a esto porque estamos pasando con esta situación de reacción humanitaria o porque tenemos tal situación, entonces reaccionamos de una forma que no lo vemos a largo plazo. Y yo creo que todas estas situaciones de movilizaciones humanas vamos a seguir viviendo y se van a incrementar. Ahora viene un tema sobre movilizaciones y desplazamientos otorgados por cambio climático. Se vienen fenómenos que van a agudizar los desplazamientos y las movilizaciones humanas. Así que hay que ponerle un ojo en términos de sostenibilidad de políticas migratorias que estén visualizadas a largo plazo y que conlleven procesos que vayan de la mano de la articulación de todos los actores. Y dentro de esos actores, y quiero resaltar lo que dijo el padre, es relacionado a que todos tenemos una responsabilidad en el tema de la movilidad humana. Desde la persona que no tiene nada que ver con tema migratorio, pero hace parte de la comunidad colombiana, hace parte de la sociedad colombiana, son parte de la sociedad civil, hasta la misma persona que es extranjera, tiene sí o sí responsabilidad en la construcción de lo que entendemos como movilidad humana. Y no solamente los actores estatales, sino todos los actores
que hacemos parte de esto que se llama este territorio nacional colombiano y ante todo lo que pasa en las fronteras de nuestros países hermanos. A esto agregarle también que hay que cambiar el discurso en torno a la migración. Siempre se habla de la migración como un gasto, el gasto que tiene que hacer el Estado, el gasto que tiene que hacer la ciudad. Pero no se ha visto la migración como un ejercicio si nos vamos a temas económicos de inversión. Y cuando hablo de inversiones, ¿por qué no hacer ejercicios de integración más a largo plazo? Ya lo dijo la profe, los que tenemos son muy cortoplacistas y además los que se intentan hacer como el reciente PEC Tutor están llenos de barreras. Es desde la realidad a esas ciudades. Me parece, por ejemplo, que Brasil está haciendo un buen ejercicio. Es de los países en América Latina que está haciendo un ejercicio muy interesante en torno a los temas de integración, los temas de migración, porque ya se han dado cuenta, como en otros países, que lo mejor es invertir en la migración que va a terminar aportando el Producto Interno Bruto de cada país. ¿Sí? O sea, el tema de cuánto, no tengo aquí las cifras exactamente, cuánto aportan los migrantes a la economía de un país como Colombia. Digamos, me parece importante empezarlo a hacer. Ya la profe decía y hablaba de las cifras. Ha habido algunos intentos de mirar, por ejemplo, cuántos son los migrantes que en este momento en Colombia, hablemos de la migración venezolana, que ya estando regularizados, están, digamos, pagando impuestos. ¿Sí? Eso es un ejercicio que hay que hacerlo y hay que mostrarlo más. Apostando a la seguridad social porque están regularizados y además tienen un contrato laboral formal y eso lo que hace es agrandar el fondo de contribuciones al sistema de seguridad social. Esa es la verdadera integración. Fíjate que también, digamos que termino esta idea expresando cómo, que es a veces en lo que se afianza el discurso de la criminalización de los migrantes, y es como un migrante aquí en Palmira comete un delito, ¿sí? Ujú. Eh, entonces, la pregunta es, ¿los delitos en Cali o el tema de violencia en Cali es problema de los migrantes? ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de un migrante que no se deben hacer? Porque pues lo que tiene que hacerse es judicializarse. Pero ¿cuántos son los migrantes que verdaderamente le están aportando al país, los que están haciendo unos ejercicios en la Cáritas y en los diferentes ejercicios de iglesia, no solo en las Cáritas, hay programas bellísimos, por ejemplo, con este tema de frente a la no regularización de cómo el migrante emprende? Pero pues aunque no está regularizado y no paga impuestos porque se está rebuscando con el emprendimiento, pues el migrante termina comprándole la harina para hacer las arepas ante la tienda de la esquina, Es cierto. ¿sí? Entonces, ¿cómo, La economía. cómo eso está también de una u otra manera moviendo la economía de las regiones, de un país? Vamos ahora por nuestro tercer segmento, precisamente es la respuesta humanitaria y las alternativas. En este segmento encontramos un eco directo a esa misión de esperanza de la que habla el Papa, precisamente en la labor del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Cáritas Colombiana y desde las pastorales sociales en Colombia que están en diferentes zonas del territorio y además en el territorio en tránsito fronterizo, en las ciudades que tienen esa opción de permanencia, así como las iniciativas positivas que surgen en medio de esta crisis que encarna la dimensión profética de la esperanza. Sí, y también el Papa León nos llama a esta vocación de atención a la población migrante y es este tema del trabajo psicosocial, del trabajo sociojurídico, que tengan en cuenta la dignidad humana de cada una de las personas que vienen en este tránsito. Bueno, Padre Arturo, adentrémonos un poco en este tipo de ayuda y en el trabajo que hace las pastorales sociales en general, que es un trabajo multidimensional, interdisciplinar, en donde pues digamos que las pastorales están haciendo un trabajo psicosocial,
jurídico, a también de atención en crisis, por ejemplo, para el tema de violencias basadas en género hacia mujeres y niñas. Entonces, ¿cómo es este trabajo que se está haciendo desde las pastorales? Bueno, yo pienso que las jurisdicciones eclesiásticas que asumimos esto como una opción, digamos, de trabajo de pastoral social, eh, aunque la justicia no tendría que ser una opción, pero sin embargo hay jurisdicciones que lo hemos asumido como una opción porque lo hemos visto delante de nosotros. Primero, han habido muchas fases, ¿no? Primero fue un ejercicio de aquí, ¿qué hacemos? Le damos un techo a una persona que vemos que van de camino, como la misma migración ha tenido etapas, ha habido momentos, y los tipos de migrantes han sido diferentes en las diferentes etapas de la migración. Pienso que también así igual ha sido la respuesta. Pienso que ha venido desde una migración, una intención netamente de ayuda al prójimo a una intención, a una intervención mucho más especializada, con muchos más elementos. Y estos elementos pues se han dado por los diferentes proyectos, por la misma cooperación, organizaciones que nos han, digamos, como capacitado para este ejercicio. Colombia, digamos que nos cogieron casi que desnudo frente a ese, porque eso llegó. Y aquí no había habido, digamos, un fenómeno migratorio tan fuerte hacía muchísimos años. ¿Sí? Entonces uno, frente a eso, lo que hace es salir, digamos, a hacer ejercicios de solidaridad, pero poco a poco si tiene que hacer un ejercicio de una mejor manera, pues hay que irse especializando. Y pienso que esa ha sido otra etapa, cómo pasar de esa intención solidaria primaria a un ejercicio mucho más especializado. Sin embargo, pues llega, como ya lo he expresado ahorita, los recursos de la cooperación con los que se trabaja, con los que se trabajaba, a lo que nos invita a retos muy importantes. Y yo pienso que hay que hacer un ejercicio de diversificación en la búsqueda de apoyos. Sí, sí, pienso que de pronto nos centramos mucho en el apoyo, digamos, movido a países que tienen unos vaivenes políticos, que se mueven por vaivenes políticos, como pues Estados Unidos, y pienso que nosotros como iglesia debemos evaluar eso, como sé que se está haciendo, y cómo buscar otro tipo de apoyos en donde los vaivenes políticos no determinen la ayuda, ¿sí? Mm, y bueno, a veces la pregunta va mucho más allá y es el por qué recibimos estas ayudas. Y la respuesta es muy simple. La ayuda es por la corresponsabilidad de las causas de la migración. Sí, o sea, tal país o tal país ayuda porque es corresponsable también de las causas de la migración en los países, digamos, subdesarrollados. Entonces, en ese sentido, yo pienso que la iglesia está reevaluando la manera digamos, de buscar recursos para ello, pero también, eh, no, aún así no se ha dejado de responder. Si yo pongo el ejemplo de nuestro hogar de paso, yo dije, bueno, no podemos atender de esta manera, pero podemos atender con unos mínimos, ¿sí? Pero no dejarlo de hacer. O sea, pienso que como iglesia, la respuesta no puede estar condicionada a una ayuda, que la solidaridad, ¿sí? Debe estar por encima de una ayuda internacional y sobre todo que desde las respuestas, aunque parezcan más pequeñas, es lo que mantiene vivo y visibiliza, digamos, esas poblaciones que están padeciendo muchas necesidades. Padre, y frente a este panorama desafiante, justamente frente a estos modelos que usted dice que son ejemplo, últimamente tuvimos un encuentro de acción social con otros directores. ¿Ustedes identifican de pronto algún modelo, alguna buena práctica que se esté destacando en este momento de acuerdo a la atención de migrantes? Y también mencionaba la experiencia de Brasil. ¿Por qué ese modelo de Brasil es ejemplo y por qué está funcionando? Es ejemplo porque precisamente se han tomado en serio las políticas migratorias, ¿sí? Desde lo nacional.
como una opción de país, ¿sí? Porque no somos nosotros las organizaciones, por mucha reflexión que haga la academia, si no hay opciones, digamos, y si no se aplican y si no se concretan esas políticas migratorias, pues nunca va a pasar nada, por mucho que la Cáritas haga acciones humanitarias, haga ejercicios de integración. Lo que verdaderamente genera esto es un asumir este tema en serio desde las políticas migratorias. ¿Sí? Y no hay otra opción. Y la iglesia, digamos, puede ayudar a esto, es un instrumento de esperanza, pero sin embargo, aquí hay que seguir haciendo un ejercicio de incidencia tremendo. ¿Sí? Un ejercicio de incidencia que no podemos abandonar. No solamente un ejercicio de asistencia, que lo hacemos, no solamente un ejercicio de promoción humana, que lo hacemos, pero acuérdate lo que dijo el Papa Francisco, ¿sí? La política, ¿sí? Es el máximo nivel de la caridad. ¿Mm? Exacto. Entonces, es allí donde nosotros tenemos que Sí, centrar nuestra... palabras súper fuertes. Ujú. Sí, precisamente, pues la cooperación internacional es clave, pero ¿cuál consideras entonces tú que puede ser pues esa atención en crisis y pues para facilitar, perdón, un retorno seguro y digno? Bueno, yo creo que primero hay que visibilizar la problemática. Creo que todavía Ujú. se está invisibilizando el retorno, es decir, estos flujos migratorios inversos no está tan materializado ni tan documentado. Yo creo que se están haciendo esfuerzos por grupos interagenciales, por también agencias que han puesto también en la mesa la necesidad de poder hacer el análisis situacional y de generar datos, ¿sí? Porque muchas veces ante todo estos flujos migratorios a lo inverso han sido muy invisibilizados. No hay casi datos, si hay un subregistro gigante de población que retorna por trochas, por rutas que son totalmente excluidas de autoridades migratorias y que por lo tanto no van a quedar documentados. Yo creo que un gran propósito es ese, poder tener y apostarle a visibilizar lo que está pasando en este momento en fronteras, lo que está ocurriendo con las personas que retornan ante todos estos patrones de vulneración, de casos de violencia sexual, de temas de trata de personas que se ven agudizados, explotación laboral evidente que están sufriendo la población migrante que está retornando y que creo que hay que visibilizarlo. Si el problema no está visible, pues hay que mirar cómo desde las diferentes agencias y actores lo volvemos visible como algo que es de suma importancia ejecutar. Si esto no se visibiliza, pues esto va a seguir quedando tapado bajo tierra. Bueno, entonces sí, por allá hay unas personas que están en situación de vulneración, pero pues no va a ser una prioridad para el Estado ni de los demás actores. Entonces, primero, visibilizarlo. Segundo, en términos de cómo poder hacer esto una estructura que dé una respuesta de manera efectiva al retorno. Una vez uno pueda identificar cuáles son esos patrones de vulneración, cuáles son las dinámicas que se están dando del flujo migratorio, también la caracterización de la población, porque dentro de la caracterización uno tiene también unos niveles de respuesta de acuerdo al perfilamiento que tiene esa población y cómo bajo esas necesidades se puede actuar. Tres, creo que es indudable un tema de reforzar las acciones de los gobiernos locales. Creo que siguen estando muy solos, con grandes necesidades, con grandes retos, que creo que hay que empezar a hacer una cadena de apoyo a estos gobiernos locales que están trabajando con poco y están haciendo mucho. Y tres, creo que dentro de ese sentir solidario que siempre nos ha unido como país, creo que somos un país que ha pasado por inmensas adversidades, por múltiples, desde todo el tiempo histórico de Colombia, hemos sido un país que se ha podido saber reinventar, que se ha podido adaptar
Y creo que dentro de esa gran adaptación es ver como propio este tema de las migraciones y poder construir con la migración. Yo creo que si cambiamos el concepto de quiénes son los migrantes, de quienes retornan, creo que podemos volvernos un país mucho más solidario y que genere también una respuesta, ¿no? Padre Arturo, ¿qué otras recomendaciones le daría a usted, no solamente al Estado, sino también a las organizaciones y a los organismos eclesiales que estamos trabajando en torno a la atención de esta crisis y a las comunidades para que también con su apoyo solidario pues rodeen esta causa? En estos días pensaba en esa película que nos gustaba a nosotros, no sé si ustedes la vieron, que se llama La Matrix. ¿Eh? Sí. Eh, y la Matrix alimentaba a las máquinas con el miedo, ¿sí? Tu- Tuvo Matrix varias, digamos, vimos varias películas de ellos. Y pensaba cómo hoy los muros que están construyendo los países están siendo alimentados por el deseo de una falsa seguridad. Si tú miras mm, cada día a lo que apelan los países frente a los migrantes es un tema de seguridad. Se levantan muros, Miedo. santos. Y también pensaba cómo es el mismo país encerrándose, ¿sí? Y precisamente en los alambres de esos muros quedan precisamente las ilusiones de personas, en los ríos, eh, el grito de los niños. Y ahí sí, yo pienso que es un ejercicio, primero desde los gobiernos, a cambiar esa falsa sensación de inseguridad que tienen frente al migrante, ¿sí? Y al dejar de alimentar esos muros con esa falsa sensación de seguridad que quieren tener, ¿no? Es próximamente vamos a tener muchas elecciones, no solamente en Colombia, sino en otros países, y precisamente, y lo puedo expresar de esa manera, pues el tema fundamental es el tema de la seguridad, ¿sí? Pero ¿a quién le tenemos miedo frente a las migrantes, no? La pregunta. ¿Le tenemos miedo a alguien que está buscando un futuro mejor? ¿Sí? ¿Le tenemos miedo eh, a unas familias que lo que buscan es precisamente vivir tranquilamente, alejados de las garras de la violencia? Pienso que eso podría ser una reflexión, ¿no? Que hay que hacer. Vivimos en un país, en países que cada vez quieren vivir encerrados en su mismo, en sus mismas maneras de pensar, y no hemos visto la migración como una riqueza alrededor nuestro, ¿no? Aquí mismo en Palmira, muchísimas de las, digamos, del avance tecnológico que hubo, se dio precisamente a una gran migración de japoneses que hubo, ¿sí? Entonces, hace falta leer la historia en clave de migración y mirar cómo los migrantes han aportado a los diferentes países, el mismo Estados Unidos, ¿sí? O sea, no podemos decir que incluso nosotros, ¿sí? Nosotros menos, digamos, somos como propugnan en algunas ideologías arios, ¿no? ¿Sí? Una raza pura. Sí, somos una mezcla de una cantidad Mestiza. somos un mestizaje, y eso es lo que hace ser lo que somos, ¿no? Pues es que así pienso que es el sueño de Dios. Sí. El sueño de Dios es que seamos uno aún siendo distintos y tan diversos nosotros mismos en sí mismos. Yo pienso que ese es el gran sueño de Dios. Bueno, ya para cerrar, ¿cómo pueden las comunidades de fe y las comunidades preocupadas por lo social apoyar desde la academia, desde lo social, desde las parroquias, a la atención de estas poblaciones en migración? Si nosotros viviéramos los principios cristianos auténticamente, nosotros no tendrían que sensibilizarnos frente a este tema, porque eso es inherente al cristianismo. ¿Mm? La vida del cristiano es mirar
al otro no como un otro, sino como un nosotros, decía uno de los mensajes del Papa Francisco en una de las jornadas mundial de los migrantes. Creo que fue la última que él hizo. No son los otros, somos un nosotros. Ujú. ¿Sí? Yo pienso que eso es lo primero. Lo segundo es precisamente, además de entender que hace parte de nuestro ADN cristiano, pienso que es saber que hay cosas que aparentemente, aunque sean sencillas, son tremendamente significativos para los demás. ¿Sí? En este caso, para los migrantes y las migrantes, la acogida en las comunidades parroquiales. ¿Sí? La acogida, yo pienso que hace falta espacios no solamente de vida de fe para ellos, sin decir que va a haber una zona exclusiva, pero sí de empezar a llamarlo de la integración cultural que se puede suscitar. ¿Sí? Yo siempre he dicho que las integraciones, las mejores integraciones se hacen desde la cuchara y jugando un partido, del deporte que sea, ¿sí? Desde las artes. Y cómo nosotros estamos aprovechando todo esto para decirle a tantas comunidades migrantes que hay en nuestras parroquias, vengan, vengan, o ni siquiera vengan, vamos hasta allá, que es Ujú. como esa iglesia en salida que se nos ha pedido, o sea, ¿dónde están? Invitemos a los migrantes, invitar a esos que son un nosotros y que La hacen parte. integración. Eso me parece que suscitar espacios de integración con esas comunidades que están allí y que sencillamente, por ser migrantes, se sienten excluidas y de hecho se sienten, por esa situación psicológica que viven, se sienten que no tienen precio, ¿sí? Ujú. Entonces me parece que darle el valor, integrarlos, hacer ejercicios desde muchas perspectivas, eh, son actividades que aunque parezcan pequeñas, terminan siendo tremendamente potentes para que nosotros como iglesia, Paula decía algo muy interesante y es, hay que visibilizar. O sea, si no se visibiliza eso, no muere porque sigue estando allí, sino que termina normalizándose. Y eso es un gran riesgo. Gracias, padre. Profe. Ujú. Bueno, como mensaje final, pues agradecerles este espacio, un gusto haber contado con el padre en este espacio desde esta mirada de la labor que desempeña la iglesia. Creo que es contundente desde la academia también un rol indispensable. Yo creo que la academia es donde se fusionan todos estos quehaceres diarios, desde el conocimiento, desde esos saberes primarios, desde la co-construcción, el de la transformación, porque somos formadores de aquellos jóvenes que van a transformar. Y las juventudes colombianas es donde tenemos esta mirada sin discriminación hacia la población migrante, donde los jóvenes son los potenciales transformadores de este mundo, desde poderles cambiar y transformar esa visión sobre la migración. Y creo que la academia va a cumplir ese factor cuando temas como la migración están en la malla curricular cuando por ejemplo, en el caso del consultorio jurídico de la Universidad de ICESI, cuando un estudiante de derecho sabe y es preparado y formado para atender población migrante, ¿sí? Y cuando no se forma solamente en conceptos jurídicos, sino que se forma en la atención y en esa empatía hacia la población y en las dinámicas que ellos han tenido que vivir para llegar a la ciudad de Cali, Palmira o en Valle del Cauca en general. Yo creo que allí está el valor agregado que tiene la academia. Colocar este tema de las migraciones no como un tema aislado ni como un tema netamente de objeto de investigación, sino como un tema que que trascienda en la formación del estudiante y lo forme como persona más que como profesional. Yo creo que esos valores fundantes y es lo que hacemos desde la Universidad de ICESI como un tema transversal en la formación de nuestros estudiantes es que puedan interiorizar lo que significa la migración, que puedan profundizar cuál es este servicio gratuito y de posibilidad de ayuda a la población que lo más lo necesita y que con la información, con los conocimientos que se adquieren en la universidad, sean conocimientos que transformen realidades de las personas. Bueno, muchísimas gracias a la profe Paula, al padre Arturo por acompañarnos el día de hoy. Gracias por esa labor que hacen en la academia y en la atención en las pastorales, pero también a los directores de Pastoral Social
que se han dedicado a trabajar por la comunidad migrante en todos los rincones de Colombia. Así es, Tatiana, de verdad que sus palabras nos dan precisamente una voz de esperanza, de que si trabajamos de manera colectiva podemos visibilizar y evidenciar lo que está pasando la población en los diferentes territorios. Este tema no se va a quedar, pues digamos que olvidado, no se va a convertir en paisaje y fue el propósito y es el propósito precisamente de esta conversación. Sí, muchísimas gracias también a la Universidad ICESI, a la profe Paula, a la universidad por prestarnos las instalaciones para este capítulo del día de hoy. Mil gracias a la audiencia que nos acompaña y los invitamos a compartir este episodio para que realmente las voces que reflexionan sobre la migración inversa en Colombia y en la región sigan multiplicándose. Y agradecerle también al Secretariado Nacional de Pastoral Social por todo el apoyo, a todo el equipo de trabajo que siempre se nos ha brindado a las jurisdicciones eclesiásticas. Seremos más fuertes si seguimos trabajando juntos y juntas y sobre todo seguir visibilizando esos esfuerzos que se hacen desde las diferentes pastorales sociales locales. Mil gracias, Bueno. profe, mil gracias, padre, gracias, Lina. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Gracias, nos vemos en un próximo capítulo de Podcasteando lo Social.